tema, Guillermo, que vos conocés en profundidad, pero que se renueva permanentemente, que es el tema de la seguridad. En una instancia, digamos, de seguimiento de tu gestión, en el caso de que el público te vote, los ciudadanos de General Purgón te acompañen, ¿cuál sería la política que instrumentarías en materia de seguridad de aquí en adelante? Hola, hola. Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir este momento con ustedes y intercambiar algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad de nuestra ciudad, que venimos haciendo y que pretendemos hacer. En materia de seguridad está claro que, como ustedes bien lo saben, es uno de los principales pedidos de la gente. Una de las primeras decisiones que tomé fue gobernar fuera del escritorio, ¿no? Y estar en la calle y escuchando cuáles son los reclamos de los vecinos. Y cuando uno se acerca a los vecinos, el vecino te plantea, entre otras cosas, el tema de seguridad. Hoy le diría que casi lo que es seguridad y lo que tiene que ver con la economía es el pedido de la charla absolutamente necesaria del vecino, que te plantea cuál es su problema, sumado a lo que puede llegar a ser espacio público, estado de las calles. Pero hoy el tema de seguridad en un contexto socioeconómico realmente complejo es una de las temáticas más importantes que tenemos. Y acá yo creo que hay dos o tres cuestiones que hay que tener bien claro, ¿no? Acá nunca me van a encontrar a mí en una discusión política en un tema que tiene que ver tan sensible como la seguridad. Y en esto de no tener una discusión política hay que tener claro quién es el enemigo. El enemigo es el delincuente. Y a partir de ahí empezar a ver cuáles son las distintas soluciones que desde el ámbito local se pueden llegar a generar. Y estas soluciones primero tienen que ver con una coordinación que tiene que tener el Estado municipal con el Estado provincial y con el Estado nacional. Ahora también es importante aclarar que a los 60 días de yo haber asumido como intendente, el Gobierno Nacional, en una medida inconsulta, como la que habitualmente hace el Gobierno Nacional, tomó la decisión de retirar 600 efectivos de gendarmería de nuestra ciudad. Y esto generó una problemática realmente compleja en lo que tenía que ver con la toma de decisiones de algo que es absolutamente necesario para dar respuesta a los pedidos de los vecinos, que tiene que ver con el recurso humano. Ustedes trabajan en distintas empresas, en distintos comercios, y hay un punto donde el recurso humano es insustituible. Que todo lo que tiene que ver con la utilización de tecnología, todo lo que tiene que ver con la capacitación. Si no tenés el recurso humano apropiado para llevar adelante las distintas políticas, estás con una faltante realmente compleja. El hecho que se retiren los gendarmes de nuestra ciudad fue una muy mala medida que afectó seriamente a todos los marplatenses. No hubo ninguna discusión previa, no hubo ninguna consulta previa, y esto es lo que nos generó en nuestra ciudad una situación realmente problemática, ¿no? Donde tuvo que salir a cubrir lo que hacía Gendarmería en ese momento, al margen de tener puestos fijos, tenía varios barrios. Y estos barrios empezaron a tener que ser cubiertos con la misma cantidad de personal policial de la policía bonaerense que contaba y con 2 puestos fijos que tiene actualmente Prefectura. Esto fue malo, realmente malo. Sumado a esto, tuvimos el que durante la cuarentena se le entregó a las personas que estaban privadas de su libertad, los detenidos, celulares en la cárcel para que se comuniquen con los familiares. Ahora, terminada la cuarentena, no se hizo nada y hoy tenemos un problema que muchos de los delitos que se cometen con la utilización de celulares son desde las cárceles. Y no solamente la típica situación de delito virtual, donde te pedían un depósito de dinero a cambio de un secuestro virtual, sino que hoy hay organizaciones que están enquistadas en las cárceles, hay investigaciones que esto lo determinan, con lo cual vos tenés jefes o participantes de bandas que dan órdenes de la cárcel. Con lo cual que si vos trabajás en lo que nosotros fuimos haciendo y que tiene que ver con una conformación de cámaras para mejorar la capacidad de respuesta y la prevención, donde se sumaron, había alrededor de 1.100 cámaras, hoy hay más de 1.500, y donde también ustedes participaron, porque hubo muchos comercios y muchos vecinos de nuestra ciudad que nos dieron la posibilidad de conectar al sistema de cámaras del COM, las cámaras particulares, y eso sumaron más de 600 cámaras, con lo cual hoy en nuestra ciudad hay más de 2.100 cámaras conectadas al centro de monitoreo. Sumado a esto, también se tomó la decisión de invertir en un anillo digital, lo que permitiera determinar cuáles son los vehículos
que tienen pedido de secuestro y hacer los seguimientos correspondientes. Ese pedido de secuestro machea con lo que es la base de datos del registro de propiedad automotor para determinar cuáles son los autos que tienen pedido de secuestro y poder hacer el seguimiento correspondiente y la detención, y se han hecho varias detenciones. Sumado a eso, también se tomó una decisión de hacer una inversión en lo que tiene que ver con el software de identificación de rostros, donde no hubo una posición de todos los sectores políticos, al contrario, hubo oposición muy clara, por ejemplo, del Frente de Todos, en que se llevara adelante un software que lo único que hace es poder identificar las personas que tienen pedido de secuestro por parte de la justicia con una identificación de los rostros que hace el mismo sistema, lo cual esto también atenta contra la posibilidad de generar la prevención como corresponde. Sumado a esto, no hay modificaciones legislativas que tienen que ver no solamente con la edad de imputabilidad, sino también con el sistema de excarcelación. Con lo cual vos tenés un sistema de recursos humanos que se le sacaron 500 efectivos. Que el sistema tecnológico, vos apostás más a la tecnología y apostás a tener una capacidad de respuesta superior, y vos tenés un problema que cuando una persona se detiene, esa persona recupera rápidamente su libertad, incluso recupera su libertad más rápido que lo que la víctima estuvo en la comisaría para llevar adelante la denuncia, ¿no? Y esto pasó a ser que prácticamente la excarcelación es la regla y que la privación de la libertad es la excepción, cuando en definitiva es exactamente al revés, y esto lo puedo decir yo con conocimiento de causa, porque fui fiscal federal y juez federal. O sea, la excepción es la excarcelación. La regla es que una persona que comete delito tiene que estar privada de su libertad y recupera su libertad en el juzgado, no recupera la libertad en la comisaría. Porque si no, esto atenta no solamente con la visión que tiene la víctima, sino también con el trabajo policial. O sea, con el policía que lleva adelante una investigación y una detención, no es efectiva su tarea, porque en definitiva lo que está viendo es que la persona a la cual él imputó y trabajó para que fuera privada de su libertad, recupera rápidamente la libertad. Con lo cual, pensar que solamente la situación de seguridad va a ser modificada con más cámaras, más patrulleros o más policías es un error. Hay que hacerlo, y eso no hay ninguna duda que hay que hacerlo. Ahora, si no tenemos las modificaciones legislativas por un lado y los recursos humanos que lleven adelante la capacitación necesaria para poder llevar en un territorio como el de todo General Porredón una respuesta adecuada, lo que vamos a tener es una solución que no es la buscada. Y esto es una de las principales discusiones que yo di, que voy a seguir dando, de cuáles son los recursos y qué tipos de recursos necesita un distrito como el nuestro. Y que esto, al margen de haber creado una patrulla municipal, y que esa patrulla municipal se está conformada con vehículos que se adquirieron por el municipio y que además también muchos fueron recuperados por el narcotráfico y entregados a la justicia, por la justicia al municipio de General Porredón, esto no va a alcanzar. Y que nosotros tenemos que seguir trabajando y pensando cuáles son las mejores formas en recibir recursos humanos. Y por eso yo no voy a dejar de insistir en que los gendarmes que estuvieron en nuestra ciudad y que estaban en nuestra ciudad desde el año 2018 vuelvan a nuestra ciudad. Esto está claro, que la efectividad que tienen los gendarmes y los prefectos en una ciudad como la nuestra es muy clara, y así lo plantean los vecinos. Y esto me parece que es algo que estábamos todos de acuerdo, que no había ninguna discusión en cuanto a la necesidad de tener fuerzas federales en nuestra ciudad, y no fue algo que fue acompañado, todo lo contrario, no fue acompañado por ninguna otra fuerza política, cuando se le pidió al gobierno nacional que diera explicaciones del motivo por el cual se retiraron fuerzas federales de nuestra ciudad. Esto fue algo, como lo que nos acostumbran, que fue una cuestión que no fue comentada con nosotros, que no fue compartida con nosotros, y que no tuvimos ninguna posibilidad incluso hasta de prepararnos. Pensar que las modificaciones legislativas van a alcanzar, no van a alcanzar si no está, yo digo, el sistema de seguridad es como un auto. Necesitas el chofer, necesitas el auto, necesitas la nafta. O sea, cuando a vos te faltan alguna de esas cosas, tenés un problema. Y ahí hay que hacer una visión muy crítica de cómo vamos a preparar y capacitar y además equipar a los policías, cuando en definitiva hoy lo que se está haciendo es desintegrando las fuerzas policiales y sin darle la posibilidad de que la persona que tiene la vocación de ser policía no está cuidado, porque no está capacitado, no está entrenado, y esto es algo que tenemos que
que cambiarlo, esto no se va a superar de un día para otro, está claro que el camino hay que empezarlo, y el camino es el que hicimos. O sea, yo en esto, ustedes saben que por mis antecedentes fui juez, fui fiscal, soy consultor de seguridad, y hay distintas cuestiones que no son mágicas. Cada uno cuando viene con una respuesta mágica en este tema, no hay magia, es mucho trabajo, es mucha la ocupación que tenemos que tener cada uno de los actores. Ahora, sin una coordinación clara y sin una visión de cuál es el problema que tiene que ser resuelto por todos los actores, no va a haber una solución mágica. A pesar de eso, nosotros vamos a seguir trabajando. Y yo, ustedes saben, no le esquivo al contrario. Yo podría decir que esto es responsabilidad del gobierno provincial. De hecho, ustedes saben bien que la seguridad es un tema que es del gobierno provincial por medio de la policía bonaerense, y no lo hago. O sea, yo me pongo al frente de los problemas, que son los problemas que afectan a los vecinos de mi ciudad y a los comerciantes de mi ciudad, y voy a estar para dar todas las respuestas que sea necesario, e incluso para poder mejorar de alguna manera todo el sistema de seguridad pública del Partido General Porredón. Bien, temas centros comerciales a cielo abierto. Vos sabés, Guillermo, que la UCIP ha sido promotora desde hace muchos años de estos centros, y bueno, queremos saber de una segunda gestión cuál sería la idea al respecto. Algunas cosas me voy a anotar. Está bien. Te esperamos ahí que la tenés por número. Y la número 3. A ver, antes de hablar específicamente de los centros comerciales de cielo abierto, yo creo que lo que nosotros tenemos que pensar es qué tipo de ciudad queremos. ¿No? Porque podemos tener los mejores centros comerciales al cielo abierto, y si nosotros no generamos que haya movimiento en nuestra ciudad y que nuestra ciudad no sea una ciudad del sí, y que sea una ciudad que genera eventos durante todo el año, esos centros comerciales no van a tener la efectividad que nosotros queremos. Con lo cual, primero una decisión previa de cuál es la ciudad que nosotros pensamos, qué es la ciudad que pretendemos los marplatenses. Y esta es la ciudad del sí. O sea, hay muchas cosas que me parece que son importantes destacar. Acá estaba prohibido la destilería de jeans, estaba prohibido los food trucks, estaba prohibido las carreras en la playa, me denunciaron en un primer momento por el primer enduro del año pasado, y estaba prohibido los eventos en la playa, entendiendo que los eventos, sobre todo pensando fuera de lo que nosotros entendemos que ya nuestra ciudad tiene una vida que tiene que ver con enero y febrero, que está como sobrevendida, como nosotros del Estado generamos que estos eventos se produzcan en otro momento. Y por eso se toma la decisión, por ejemplo, de hacer el último enduro el último fin de semana de agosto, que es, como todo el mundo te dice, es el peor fin de semana, ¿no? Y esto no tiene que ver con un evento, sino tiene que ver con lo que genera el evento. Cuando vos tenés un evento que va más de 300.000 personas en un fin de semana y tenés 38 food trucks, cuando el año pasado hubo menos gente y 12 food trucks, lo que estás generando es laburo. Entonces, pensar, yo creo que es importante ver cuál es la política específica, lo que es centros comerciales a cielo abierto, que ustedes lo defienden y lo han trabajado muy bien, sino también pensar nosotros como ciudad qué es lo que pretendemos para que todo funcione. Y esto me parece que es un tema preponderante, porque si solamente hablamos de los centros comerciales a cielo abierto y no empezamos a hablar de lo que es la ciudad del sí y de lo que tiene que ver con los cambios que necesita nuestra ciudad, y que algunos incluso los trabajamos y los fuimos trabajando con ustedes, vamos a tener esos centros comerciales sin que vaya gente. Me parece que lo más importante que nosotros tenemos que pensar es qué vamos a hacer para que nuestra ciudad siga siendo una ciudad que te invita, que te acompaña, que la disfrutamos no solamente nosotros, sino también los que vienen a visitarnos. Ahora, puntual. Sí. Vamos por lo puntual. Vamos a lo puntual. El objetivo no es solamente mejorar los centros comerciales, sino crear el contexto para que la gente venga a consumir. El municipio ya apoya el sostenimiento de los centros comerciales a cielo abierto y lo hacemos desarrollando varias acciones conjuntas que involucran distintas áreas. Algunas son acciones de activación, como eventos con sorteos, y distintas iniciativas para impulsar el movimiento de los 12 centros comerciales que actualmente tiene la ciudad. Y otras son campañas especiales, como la que hicimos en Vamos Juan B. Justo, que fue una acción puntual para impulsar la actividad del movimiento de los vecinos de ese lugar, que tiende no solamente a la campaña, sino a la mejora específica del lugar, para que el lugar te invite y te acompañe. También quiero contar que desde que estamos trabajando desde la Secretaría de Desarrollo Productivo para definir nuevos centros comerciales a cielo abierto, que son producto del crecimiento que viene teniendo la ciudad en estos últimos 4 años. Algunos de estos lugares que estamos evaluando es el de Calle Estrada, Arturo Alió, Peralta Ramos y otros puntos
en donde queremos generar espacios que signifiquen más oportunidades para los marplatenses que apuestan con el laburo y buscan crecer junto a su ciudad. Está claro que cuando nuestra ciudad sea más dinámica, más activa y esto siga transformándose en la ciudad en sí, vamos a tener incluso la necesidad de generar más centros comerciales y urbanos. A continuación de eso, porque está vinculado, es justamente el tema de la venta ilegal. ¿Cómo se puede trabajar para minimizar el impacto que tiene manteros, showroom y todo lo que conocemos como venta ilegal? Mira, yo creo que ahí hay que buscarlo desde dos lugares, ¿no? O sea, uno, tenemos que tener claro que la venta ilegal muchas veces es un negocio ilícito, que no solamente tiene que ver con la persona que está con una manta en la calle, sino todo lo que genera eso. A mí me tocó investigar, siendo fiscal federal, todo lo que tenía que ver con una organización de venta ilegal en la zona de Retiro, y lo que llegamos a la conclusión de que no eran manteros, ¿no? Sino que había una organización ilegal, casi te diría de las características que puede tener una organización dedicada al narcotráfico, porque eso también era la cantidad de dividendos que eso generaba. Y nadie puede estar de acuerdo con algo que es una actividad ilícita que no genera, que genera una competencia desleal por un lado y que genera también el no pago de impuestos. Esto está claro que nosotros vamos a seguir trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con poder ordenar las ferias como corresponde, como se viene haciendo con varias de las ferias que tenemos en nuestra ciudad, y teniendo en cuenta que no solamente estás trabajando con una persona que genera la venta ilegal, sino que estás trabajando atrás por organizaciones delictivas que se aprovechan muchas veces de esa situación. O sea, pensar que esto es solamente vamos a enfrentar una situación de un mantero no es cierto. O sea, esto, ustedes lo saben bien, tiene que ver con organizaciones delictivas que tienden a generar este tipo de respuesta y que hay mucha gente que gana mucha plata. E incluso hay organizaciones políticas atrás. Y esto lo vemos en la venta de todo lo que tiene que ver con la venta en la calle de hortalizas y verduras, donde vos tenés movimientos sociales que son amparados por organizaciones políticas. Ninguna es mi espacio. Y esto me parece que también hay que hablarlo con nombre y apellido de cuáles son las consecuencias que eso es lo que le genera al comercio en nuestra ciudad. Y también ponernos de acuerdo de qué vamos a hacer con ese tipo de cuestiones. Si vamos a seguir amparando en un paraguas de respaldo político organizaciones que en definitiva le están afectando la vida de los comerciantes. Bien, a continuación, ¿cómo, después de estos 4 años de gestión, cómo consideras, Guillermo, que ha sido el esquema de ingresos, de tasas que percibe el municipio y qué se puede hacer para mejorar? También me parece que hay algunas cuestiones que son importantes destacar, ¿no? Cuando vos entendías que, por ejemplo, tener un food truck en Mar del Plata ilegal, me parece que poder llevar adelante una actividad de esas características que estaba dentro de la ciudad del no, cómo podés esas actividades que en definitiva eran ordenanzas o situaciones muy antiguas y que lo que te generaban es la no oportunidad de gente que puede ordenarse y puede trabajar dentro de un contexto legal, también tener la discusión y dar la discusión de que estaba prohibido los food trucks en nuestra ciudad. Como estaba también prohibido la industria del gin, ¿no? O sea, la de tirar gin en nuestra ciudad también estaba prohibido. Y la verdad que hoy hay más de 20 etiquetas que representan nuestra ciudad y es una industria muy pujante. Y cuando vamos a buscar por qué estaba prohibido, nadie te llega a decir por qué. Porque una ordenanza creo que de 1950 entre 55 y 57. Y esto lo que generaba era que una industria como la de la Restinga estuviera en Vidal. Y cuando uno dice, ¿y por qué? Porque acá está prohibido. ¿Y por qué está prohibido? Y no había una explicación de por qué estaba prohibido. Pero estaba prohibido. Y me parece que tener la cabeza lo suficientemente abierta como para poder plantear cuáles son las distintas soluciones que merece una ciudad como la nuestra es muy importante. Con relación a las tasas, yo tomé una decisión muy clara, que era que tenía que comer cuáles son las tasas que había que eliminar. Y se eliminaron más de 255 tasas, en General Porredón. Y también hubo un planteo muy claro de cómo llevar adelante todo lo que tiene que ver con las cuentas del municipio, ¿no? Y cómo tenía que ser incluso la actualización de tasas municipales. Y cuando vos ves que en la Argentina en los últimos 4 años la inflación fue del 800% y que la actualización de las tasas en General Porredón fue del 370%, lo que estás hablando es que fue por 50% por debajo de la inflación. Y que la verdad que a mí por ahí hubiera sido fácil tomar la decisión de generar una cláusula gatillo de que estuviera actualizadas las tasas municipales con la inflación.
pero esto era atacar duramente el bolsillo de los vecinos con las malas decisiones que toma un gobierno nacional, y yo no tengo la máquina de emitir, y si la tuviera tampoco emitiría, porque esto es uno de los mayores problemas que nosotros tenemos hoy, que no tenés de la inflación, lo que te come es permanentemente la plata y el salario, y también a ustedes cada uno de sus empresas y a nosotros cada uno que tenemos que administrar. Entonces me parece que hay que trabajar muy claro en que vos tenés que eliminar las tasas, y eso va acompañado de qué tiene que hacer el Estado, y que el generador de empleo es el privado. Y que también en esta discusión que yo la doy y la di, tiene que ver con que haya menos empleados municipales cuando yo me vaya que cuando yo asumí. Porque esto me parece que es claro que ahí está el problema, ¿no? Y esto de decir, bueno, esto va a aumentar el costo permanente de ustedes. Y es más fácil decir, bueno, yo voy a aumentar las tasas o los impuestos municipales para poder pagar. Y también en esto quiero aclarar una cosa: nuestra ciudad es una de las ciudades de más de 500.000 habitantes que menos empleo público tiene en la Argentina. 9 de cada 10 marplatenses tienen empleo privado. Y esto me parece que es importante destacar también, porque si no sería mucho más fácil que yo utilizara el municipio para que ingrese más gente, y esto empezaríamos a discutir si el empleo está bien o el empleo está mal desde el municipio. Lo único que haría es que ustedes tengan que pagar más, y que en vez de poder eliminar tasas o reducir las tasas, como se redujeron con la realidad, que fue más del 50%, esto lo que hubiera generado es meterle la pata al privado para que ustedes puedan producir más. Y si ustedes producen más y generan más empleo. Y si ustedes contratan más gente, va a haber menos problemas de desempleo en Mar del Plata. Y este es el camino largo. Obviamente que el camino corto es echarle la culpa al gobierno nacional y al gobierno provincial por los problemas de desocupación de Mar del Plata. Pero me parece que también ponernos del lado del que va a apostar a nuestra ciudad, y le tenés que acompañar, no solamente con la disminución de tasas, sino también con las habitaciones inmediatas. Y no solamente con las habitaciones inmediatas, sino también con mi primer comercio. Y estar al lado del que quiere emprender, el lado de verdad, escuchándolo y buscando las soluciones. Este me parece que si alguien conoce otro camino, yo no. Yo para mí no tengo ninguna duda, y lo hice desde el primer día. Cuando entendía que escuchar a los distintos sectores había que tomar esas decisiones, que tiene que ver con bajar las tasas, eliminar tasas, y no pasar partícipe a los vecinos, a los comerciantes, que también son vecinos y vecinas, de un problema que tiene que ver con una inflación, que algunos te dicen hiper, no, esto lo hemos pasado demasiadas, a una inflación que es el 800% en 4 años. Parece que esto hay que tenerlo claro, por la complejidad que les genera a ustedes en cada una de sus actividades, y también la que les genera a los gobiernos. Pasamos al ámbito educativo. ¿Qué propuestas elaboradas para la gestión que tengan que ver con la formación en oficio para la gente, personal calificado, que la gente pueda salir de los colegios secundarios de la municipalidad, los institutos de formación, con ya una herramienta para poder insertarse en el mundo laboral, que es lo que las empresas necesitan por otra parte? Primero quiero hablar de algunos números, para mí es clave, ¿no? Y lo hemos hablado en infinidad de oportunidades con ustedes, y nos hemos apalancado también en el UCIP para generar este tipo de capacitaciones que me parece que son realmente importantes para nuestra ciudad. Sobre todo entendiendo también cuál es la demanda, ¿no? Y esa demanda cómo se puede llevar adelante. Este año hubo más de 7.000 marplatenses anotados en las escuelas de formación profesional. El 2 de noviembre tenemos la Expo para conocer todas las alternativas que hay que estudiar y capacitarse en el ciclo 2024. Esto, bueno, es ahí en el EA del 10 al 17, ¿no? en el nuevo lugar que tenemos ahí, en el espacio. Lo más importante para mí es la cercanía que tenemos desde la gestión, en especial desde los oficios, desde la Oficina Municipal de Empleo, donde dialogamos y gestionamos junto con vecinos y empresas. O sea, escuchar a los vecinos que les está faltando trabajo, y escuchar a las empresas de cuáles son sus necesidades. Y en esto acá trabajamos en distintas cuestiones que hasta nos llamaron la atención, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con los cursos que hicieron para ferreteros o para reparación de bicicleta, que prácticamente lo que hablábamos con ustedes y con varios que estamos acá, cómo te generaba prácticamente una salida laboral automática. Y está claro que ese es el camino. Y seguir pensando cuáles son las necesidades que tienen distintos sectores. Y por eso trabajamos también en lo que tenía que ver con carnicerías, porque nos planteaban que era una faltante que tenemos con carniceros. Y poder seguir pensando permanentemente en los oficios que necesitan
no solamente los distintos rubros en nuestra ciudad, sino también generar oportunidades para que esto que no tengas la obligación de irte, ¿no? Que parecía como que Mar del Plata no te generaba las oportunidades para quedarte. Y esto me parece que ahí nosotros también tenemos una parte muy importante en lo que tiene que ver con el distrito tecnológico, pero para eso lo hablamos un poco después. Pero sí, ustedes fíjense que nosotros lanzamos a principios de año un programa de Mar del Plata Programa, que fue con la UTN. Y la verdad que se anotaron con que se dieron 560 becas, la verdad que tuvo una aceptación tremenda, donde hubo también los programas de chicas programadoras, cursos de emprendedores, mujeres emprenden, todas iniciativas para acompañar a los que emprenden, ¿no? Y también a formarse y aprender. Y yo creo que ahí no hay ninguna posibilidad que esto no se haga siendo el municipio o el Estado que esté en el medio, ¿no? Que esté viendo cuáles son las necesidades del sector y las posibilidades que nosotros tenemos de capacitar, incluso junto con ustedes, como se fue haciendo. Yo no tengo ninguna duda que la gente es una de las grandes fortalezas que tiene el municipio de General Porredón y que tiene que seguir trabajándolo, incluso con Lucís, como lo estamos haciendo. ¿Cuál considerás, Guillermo, que es la matriz productiva que debería tener Mar del Plata y cómo se inserta ahí justamente lo del polo de las industrias del conocimiento? La matriz productiva nuestra es tremenda, ¿no? Es tan variada, ¿no? Que a uno a veces te sorprende los números, ¿viste? Cuando decís, bueno, ¿cuál es la principal ciudad industrial de la provincia de Buenos Aires? General Porredón. Tenés 1.500 industrias y más de 12.000 establecimientos industriales. Y es como que nos llama la atención, ¿viste? Porque decís, no somos solamente la playa y la sierra y la laguna, ¿no? Y esto es como que decís, bueno, hay que apalancarse en lo que tenemos, ninguna duda. Y esto tiene que ver con el puerto, tiene que ver con el cordón frutícola, tiene que ver con el parque industrial, y tiene que ver con que nadie hubiera pensado que hoy a esta altura estamos viendo la adquisición de un terreno para el Parque Industrial 2 o la segunda parte del Parque Industrial, cuando era algo que cuando hace 4 años no sabíamos a quién dar los lotes. Y hoy tenemos empresas internacionales que están instalando en nuestra ciudad. Y que ese trabajo no fue un trabajo de un día para otro, fue un trabajo que incluso yo arranqué personalmente antes de ser intendente. Y que también con el distrito tecnológico, que el distrito tecnológico, ahí yo diría que son varias las cuestiones. Una que tiene que ver con una zona, 2 barrios de nuestra ciudad que habían perdido la identidad, que todos lo conocían como zona roja. O sea, los barrios Los Andes y Don Bosco habían dejado de ser Los Andes y Don Bosco y habían pasado a ser la zona roja, donde vos tenías no solamente, planteado por los vecinos, esto no por mí, no solamente una actividad compleja para los vecinos, como la oferta de sexo en la puerta de la casa de cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros, sino también que eso había llevado a un lugar donde había venta de droga en la calle, de menudeo. Y estaba comprobado por los distintos operativos que se habían hecho. Y los vecinos, antes de que yo fuera intendente, tenían miedo de hablar del tema. Un tema que tenía más de 20 años, casi 30, donde tu propiedad se valorizaba, no querían venir a visitarte a tu casa, los hijos de varios me lo han planteado, de que sus hijos no lo querían traer, cuando vos le estabas complicando la vida al vecino. Y también me dijeron, no te metas ahí, o sea, no se resolvió en 25 años, no lo vas a resolver vos. Yo no tenía que resolver yo lo tenía que resolver por la gente que vivía ahí. Y esto fue lo que hicimos, se sacó una ordenanza donde se eliminó la posibilidad de que la venta de sexo sea en la puerta de la casa de los vecinos. Porque eso tiene que ver con las convivencias. Y hoy los vecinos volvieron a tener la identidad de que su barrio se llame Los Andes y que se llame Don Bosco. Y sumado a eso fue darle una vuelta. Y esa vuelta tiene que ver con cambiar urbanísticamente la zona con el distrito tecnológico. Y pensar no solamente como estaba planteado, y por eso tuvimos que ir a una modificación legislativa en la adhesión, en lo que tenía que ver con polos o parques tecnológicos, sino distritos, que eran distritos ya ubicados y enclavados en la ciudad, y cómo vos desde el Estado le mejorabas no solamente lo que tiene que ver con las tasas, en lo que tiene que ver con el Estado municipal, sino las modificaciones con la adhesión que posteriormente hizo el gobierno provincial, la provincia, para las exenciones impositivas de los impuestos provinciales, lo que a vos te genera un cambio urbano. Y ese cambio urbano también lo tenemos que hacer nosotros, con la mejora del espacio público, con la iluminación. Hoy nosotros ya tenemos más de 4.000 metros pedidos de permiso para construir en esa zona. Y esto es lo que te va a generar no solamente un cambio urbano, con algunas modificaciones que se hicieron para que esto llevara adelante,
sino que también te va a dar, es que ese cambio urbano no va a ser solamente para los que trabajan ahí, que en su gran mayoría son jóvenes, sino para todos los comercios de la zona. Y eso te va a potenciar la zona de San Juan, te va a potenciar toda la zona de la ferroautomotora. Con lo cual ahí es como decir, bueno, no es solamente hacer un distrito, ¿no? Sino es cómo sacás un problema, cómo ese problema lo transformás en algo bueno, en un lugar distinto, y para que esto genere las oportunidades necesarias para una industria hoy, que es la industria del conocimiento, que es una industria que tiene el 100% de empleabilidad, y que además no solamente tiene que ver con la industria del conocimiento. Allá veo varios de la industria del conocimiento que quisieron aprender del ecosistema, sino que cada una de las distintas empresas que trabajan ustedes y de los comercios que trabajan ustedes necesitan de la industria del conocimiento y de la tecnología. Porque a nadie se le ocurre hoy no tener la posibilidad de controlar su comercio, su negocio, su stock, sus recursos humanos por medio de la tecnología. Porque ahí vos vas a tener la posibilidad de ser más eficiente. Y esto es el punto más importante. No solamente la tecnología para la tecnología, como pensar en que es un trabajo de generar la tecnología, sino es cómo se beneficia a toda la ciudad, cómo se benefician todas las industrias de la ciudad, cómo se benefician todos los comercios de la ciudad. Cuando vos pensás solamente en la industria del conocimiento, decís, listo, somos la ciudad mejor, la mejor ciudad para eso. Tenés una ciudad donde es todo lindo, es la mejor ciudad del mundo. Entonces venir a trabajar en lo que tiene que ver en el software y en el invento, y todo te llama. Al margen de que lo que nosotros hagamos para que vengan, y ya Mar del Plata te llama. Entonces ahora, ¿qué más haces vos? No solamente para que vengan, sino para que quieran trabajar acá, para que sí quieran instalar acá, y para que nosotros seamos parte de un hub tecnológico, no solamente con nuestra ciudad, sino no competir con las que tenemos acá, no competir con Tandil, sino cómo generás que toda la zona tenga una zona que la tecnología sea una pata importante de todas las industrias que tiene nuestra ciudad. No es pensar solamente en la tecnología, y ahí yo te diría que para nosotros es una política de Estado, que tiene que ver con la mejora del lugar, que tiene que ver con un cambio que tienen los vecinos, que tiene que ver con la creación de un civil tecnológico, y tiene que ver con entender que eso no solamente va a ser para los que se dedican a la tecnología, sino que va a mejorar toda la ciudad y que va a generar más empleo, sobre todo en todas las áreas. Porque dicen, no, la tecnología tiene que ver con los jóvenes. No tiene que ver con los jóvenes. Porque en ese lugar, en ese barrio, va a haber comercio, va a haber restaurantes, va a haber lugares, va a haber bares, va a haber gente de distintas edades trabajando incluso en la tecnología. Entonces no es pensar que solamente tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con una mejora de calidad en toda la ciudad. ¿Se puede pensar en otros distritos para otras empresas? Por ejemplo, vos citabas de más de 1000 empresas por fuera del parque industrial. ¿Podría haber distritos específicos para otros tipos de emprendimientos? Cuando hablaba de Medellín, por ejemplo, lugares donde se pueda producir y tenga las herramientas y los elementos impositivos para poder reunirnos. Ninguna duda, que primero lo que pensás es decir, bueno, cómo se ordena, ¿no? Y qué oportunidades das y qué le facilitas. Si yo le daba un lugar donde no tenía los servicios básicos para llevar adelante su industria, ahí nadie iba a ir. Y eso también fue una discusión que teníamos que ver qué es lo que se tenía que hacer con el parque, no solamente pensando en el parque para los que vienen, ¿no? Y yo creo que esto es importante, sino también pensar el parque para las industrias que tenemos en nuestra ciudad. Es decir, bueno, que sea un buen lugar que a vos te lleve a ir al parque. Es decir, bueno, un parque, y en el parque vos no tenés nada, no vas a ir. Entonces, me parece que esta fue una decisión de decir, bueno, ¿cómo se va a beneficiar la industria que quiere instalarse en el parque? Y puede haber más parques, por supuesto, y puede haber más polos, por supuesto. Uno tiene que quedarse, tiene que escuchar a los distintos sectores y buscar soluciones. Cuando vos pensás en darle a una empresa multinacional como la Weston una parte importante del parque, que es el 11% de este primer parque, estás pensando en qué servicios va a poder llegar a generar para el resto de las industrias. Y ese es el motivo por el cual vos también tenés que luchar de tomar la decisión de ir al parque industrial. Y tenés Quiromed, que está yendo al parque industrial. Entonces, cuando empezás a ver que esto no solamente tiene que ver con empresas que vienen a instalarse en nuestra ciudad, que es importante, también tiene que ver con un reordenamiento de lo que tenemos nosotros. Y esto sí que siempre va a ser una forma de entender cómo nuestra ciudad cambió y cómo tenemos que darle nosotros la mayor capacidad de respuesta, no solamente a las empresas que vienen, que es importante para nuestra ciudad, sino también a las empresas marplatenses. Como se fue haciendo, y creo que hay que seguir haciéndolo. Ahora, si vos no le das un buen lugar con buenos servicios para alguna sección, no lo vas a lograr. Pero me parece que hay que ver cuáles son los beneficios que tiene nuestra ciudad, pero también qué beneficios van a tener las empresas y las industrias
que vos querés llevar a un lugar. Si vos lo hubieras querido llevar al destino tecnológico cuando no tenías todo lo que hicimos, si no hubiera tenido, hubiera dejado de ser la zona roja y no tuviera las posibilidades que hoy se tiene, incluso en la construcción, eso no hubiera pasado. Entonces lo que vos tenés que buscar es el ecosistema para que eso funcione. Y esto va a estar siempre del lugar, pensando, y como lo pienso yo, que el privado es el generador de empleo. Pero yo siempre voy a estar pensando cuáles son las mejores oportunidades que le puedo yo generar desde el Estado y más facilidades para sacarle la pata de encima y que pueda crecer más. Porque creciendo más el privado, va a crecer más la ciudad. Y esto está claro de que si nosotros seguimos mejorando 9 de cada 10, o que ese ingreso privado sea mejor en cada caso, vas a atacar claramente lo que es la desocupación en Mar del Plata. Hay un tema que también se ha planteado y me imagino que en los 4 años de gestión te habrás encontrado muchas veces con dificultades con esto. Hay propiedades que tienen, o sectores de Mar del Plata que tienen distintas jurisdicciones, nacional, provincial y la propia municipal. Podemos citar Chapadmalal, Mogotes, las playas. ¿Cómo has trabajado eso y cómo pensás que lo podemos, en un segundo periodo, seguir trabajando? Lo loco es que no te pregunten nada. No es que, no solamente el problema de jurisdicciones, sino cuando se va a tomar una decisión que tiene que ver y que puede afectar a los marplatenses, que no haya una consulta previa. Y esto nos pasó, por cuestiones que podemos estar de acuerdo o no. Y lo pasó con el Marquesado cuando se tomó una decisión de que el AVE entregara 140 hectáreas en el Marquesado para decirlo bien, en un emprendimiento agroecológico. Si alguno que entiende de agricultura va a plantear que crezca algo en el Marquesado frente al mar, es porque la verdad que está mirando otro canal. Y no nos consultaron, nadie nos dijo nada. Un día te enterás que eso pasó. Es decir, si esto, no tiene que haber una consulta obligatoria ahora, pero que, y esto no tiene que ver con Guillermo Montenegro, tiene que ver con los marplatenses. Che, le preguntamos a esto a ver qué opinan de lo que se tiene que hacer una jurisdicción que está en su lugar pero no le corresponde, que tiene que ver con la Rambla, que tiene que ver con Chapadmalal, que tiene que ver con terrenos que tiene el AVE, que tiene que ver con el puerto, que tiene que ver con la explotación offshore. Es decir, saber, nosotros podemos decir que sí o que no. Lo que no puede pasar es que nosotros no nos pregunten qué opinamos. Pero no solamente que no nos pregunten, la ley dice que nos tienen que consultar. En esto, quiero ser claro, en esto hubo un tratado internacional que tiene rango constitucional, que es el Tratado de Ascasu, que te dice, señores, en este tipo de situaciones donde se puede estar complicado, lo que tiene que ver con el ambiente, hay que hacer una audiencia pública. Hay que preguntarle a la gente, hay que explicarle a la gente, hay que tener una buena comunicación de lo que van a hacer. Y nosotros nos enteramos, los marplatenses por el diario, un 30 de diciembre, que estaban autorizadas, primero había salido la explotación, ¿no? Y cuando decía hacer la exploración, que era otra cosa. Y nos enteramos por los diarios, y nadie nos consultó. Es decir, tiene que consultarte. Sí, y más en este caso puntual porque te lo dice un tratado internacional. Y cuando nosotros hicimos el planteo lo hacíamos diciendo ¿esto es bueno o no? Si es bueno o no. ¿Qué significa para Mar del Plata? En esto yo soy egoísta, pero no egoísta ni para un espacio ni para mí, soy egoísta para Mar del Plata. Pienso cuáles son los mejores beneficios para Mar del Plata. Y si me explican cuáles son los beneficios, y si me explican que no tiene consecuencias, o que si tiene consecuencias alguien se va a hacer cargo, todas las industrias tienen riesgo. Ahora, vos cómo los mitigás y cómo llevas adelante. Y eso no estaba explicado. O sea, nadie nos había dicho nada. Y cuando vos sacás una resolución, un 30 de diciembre, vos no querés que nadie sepa nada. Y esto es lo primero que llamó la atención. Y para que alguien explicara hubo que haber una presentación judicial. Y en esa presentación judicial se fueron explicando muchas cosas. Y te dicen, ¿es bueno? A ver, es bueno por esto, puede tener consecuencias. ¿Alguien nos preguntó algo? Después nos vinieron a explicar todo. Después decían, no, esto es bueno por esto va a generar 10.000 puestos de trabajo. En la exploración, no. Esto también para tenerlo claro. La exploración lo más probable es que tenga que ver con gente muy específica de ese tema y que además probablemente haya poco trabajo para Mar del Plata, pero tampoco me importa porque esto no tiene que ver con... Esto va a pasar dentro de 10, 15 años, si esto tiene un futuro. Ahora, yo soy responsable. Y por esa responsabilidad que me toca a mí, lo que yo pido es, en las distintas jurisdicciones que tiene nuestra ciudad, es que nos pregunten. Es decir, aunque sea tener la opinión. No es vinculante. Incluso no es vinculante ni la opinión de la provincia en una exploración offshore. De hecho, se hablaba
que había un tema de regalías, por más que fuera offshore, cuando las regalías las das cuando es dentro del territorio, por eso Santa Cruz tiene regalías por el petróleo. En la offshore está discutido no, son solamente fondos que le entran al gobierno nacional, pero que había una participación de la provincia. Y yo digo, bueno, ¿y nosotros, los marplatenses, de qué nos beneficia? Y me parece que es importante decir, bueno, cuando hay otra jurisdicción trabajando en nuestra ciudad, ¿cómo nos afecta? ¿Qué nos beneficia? Y en eso sí yo me pongo muy crítico. Pero crítico pensando en los vecinos de mi ciudad, no pensando en mí. De hecho, yo esto hasta lo he discutido con propios extraños, ¿no? Y era una discusión hasta dentro de nuestro espacio, porque yo estaba pensando exclusivamente en los beneficios o en las consecuencias que podía tener para Mar del Plata. Explicado eso en un expediente judicial, que la verdad que no tendríamos que haber llegado ahí. Esto se tendría que haber explicado mucho antes. Y esto es lo que habitualmente pasa. Que terminás haciendo una denuncia penal en el marquesado. Que terminás haciendo un amparo para que te cuenten qué es la exploración offshore. Pero digo, mirá, esto es lo que tiene que ver con una mayor coordinación y con mayor diálogo. Ahora no hubo ese diálogo. Y de este lado, siempre levantando la mano, diciendo, pregúntenos qué es lo que quieren hacer y por qué en nuestra ciudad. Y no tiene que ver con el color político. Esto yo lo haría con cualquiera que fuera el presidente o el gobernador. Porque yo tengo que defender los intereses de los vecinos de mi ciudad. No tengo ninguna duda que por ahí. Es importante el plan estratégico, no tenga ninguna duda. Es importante tenerlo permanentemente en un funcionamiento también. Porque si no, vas a quedar atrás. Hoy cambió todo, cambió la logística. Si vos pensás la logística de lo que era 10 años atrás a lo que es hoy, cambió totalmente. Hoy nos vienen a buscar a nosotros para ser polos logísticos de la región, de distintas empresas, y esto lo vemos. Y esto lo teníamos planteado como polos logísticos hace 8 años, y no. Hoy es un polo logístico para la región. ¿General Corredor? Sí. ¿Y dónde? Bueno, vamos a tener que pensarlo, decir, bueno, es la ruta 2, es la 88, es la 226, se lo va llevando a la realidad también. Pero parece que es importante que ese dinamismo permanente que te genera la realidad de hoy, no atarse duramente a un plan estratégico, sino entender que ese plan estratégico va a mutar por la realidad que tenés hoy. Como papeles de trabajo, como fundamento, como hacia dónde vamos, y como tener claro cuál es la visión que tenemos de ciudad, ninguna duda. Ahora, en la parte, cuando vos ya lo vas a poner en práctica, la posibilidad de hacerlo, sin tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo hoy, y sería equivocarte. Cuando digo, sí, es importante seguir discutiéndolo y seguir viendo cuáles son las modificaciones que el mismo plan te lo necesita por las modificaciones que tiene la realidad. Gracias, intendente. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. A disposición.